Una cosa es soñar con guerras gloriosas sentado en casa, en una cómoda butaca, y otra muy distinta, verlas en primera línea. Después de la muerte de su amigo, Barry dejó de soñar con glorias militares y empezó a pensar en la forma de escapar del ejército, al que aún estaba ligado por otros 6 años. Los caballeros suelen hablar de la era de la caballería, pero no de los patanes, furtivos y rateros que militaban en sus filas. Y sin embargo, de estos instrumentos, los grandes reyes y guerreros se han valido para perpetrar sus matanzas en el mundo. Un joven no podía haber caído en peores circunstancias que en aquellas en las que Barry se encontró. Pero el destino no le había designado para soldado inglés durante mucho tiempo. Entonces ocurrió algo que le hizo abandonar el ejército de forma harto singular. Durante los 5 años que había durado la guerra, Federico el Grande había utilizado ya a todos los hombres disponibles de su reino. Por eso los oficiales de reclutamiento no vacilaban en cometer ningún crimen, incluido el secuestro, para mantener a sus brillantes regimientos bien surtidos de carne de cañón. Buenas tardes, señor. Soy el capitán Porsdorf. ¿Puedo preguntar con quién tengo el honor de hablar? Buenas tardes, capitán. Soy el teniente Fakenham, regimiento Gale de a pie. Mucho gusto. ¿Podemos serviros en algo, teniente? Gracias, capitán, pero debo continuar mi viaje. Llevo unos despachos urgentes. ¿Cuál es vuestro destino? Voy camino de Bremen. ¿De Bremen? Entonces os habéis equivocado, teniente, porque Bremen se halla en dirección opuesta. ¿Estáis seguro, capitán? Claro que sí. No me extraña nada. Mi marcha fue tan precipitada que mi ordenanza olvidó proporcionarme un mapa de la región donde me dirijo. Ya, comprendo. Por favor, no os ofendáis, teniente. ¿Pero lleváis algún documento de identificación? Sí, por supuesto, capitán. ¿Me permitís que lo vea? Desde luego. Aquí está. Sois muy amable. Muchísimas gracias. Espero no haberos causado demasiados inconvenientes. Claro que no. Bien, puesto que vamos en la misma dirección, me sentiría muy honrado si aceptáis compartir nuestra cena y alojamiento esta noche. Y un mapa para que no volváis a desviaros. Será un verdadero placer, capitán. Y me honro en aceptar vuestra invitación.